Muy bien, sean todos bienvenidos. Gracias por participar de esta capacitación de discipulado intencional. Como ya todos saben, este año asumí la DNI nacional por obra y gracia de Dios, por decirlo así, por llamado, y por muchas visiones que se fueron presentando y manifestando ya sea en mi vida como la de mi esposa y también en la vida del pastor Tello y su esposa Viviana Tello. Y bien, como muchos saben, estamos trabajando arduamente en el discipulado intencional Ujú, y hoy nos toca hablar del discipulado a los adolescentes y jóvenes. ujú, Y para ello hoy tenemos un invitado de lujo, de ujú. lujo, de lujo, como traído del cielo, por decir así. El pastor David González, él es el director global de la JNI. Él es el mandamás de la JNI, por decir así. Así que bienvenido, pastor. Muchísimas gracias por acceder a esta invitación y poder brindarnos esta capacitación para el discipulado. Si me permite, podemos orar y ya Sí, ya te cedo la palabra, ¿sí? perfecto. Padre amado, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, gracias. Gracias por esta oportunidad que tenemos de seguir siendo adiestrados, Señor, en tu palabra, siendo preparados. Señor, permítenos tener la visión, tener ese llamado, Señor, de discipular, de poder ver las cosas así como tú quieres. Amén. Permítenos poder entender tu propósito y tu voluntad y lo que tenemos que hacer, Señor. Prepáranos, ayúdanos y danos la fortaleza, Señor, para ser discípulos, así como tú nos mandaste. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, te entregamos este tiempo, esta reunión. Prepara nuestros corazones, Señor, y nuestra mente para recibir de ti a través de tu siervo tu palabra. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, gracias. Amén y amén. Amén. Bien, Pastor David, bienvenido a Paraguay de forma virtual, por decir así. Y gracias por su predisposición de ayudarnos y orientarnos en este discipulado. Todo tuyo la palabra, mi hermano. Muy bien, muy bien. Y bueno, yo agradezco la invitación, el haberme considerado para ser parte de esta iniciativa que tienen allí en Paraguay. Especialmente porque es lindo ver que los ministerios colaboran, ¿verdad? Como mencionaba mi hermano Adrián, mi responsabilidad directa por el rol ministerial es la JNI y muchas de las veces está conectado con capacitar, entrenar, proveer recursos a líderes, pastores de jóvenes. Pero cuando pienso en discipulado nazareno internacional, hay una conexión natural, porque finalmente todos hacemos discipulado, ¿verdad? Todos somos discípulos y todos invitamos a otros a ser discípulos de Jesús. Y la JNI está allí. La JNI está allí, es cierto, de manera particular. Nos enfocamos en un grupo demográfico que llamamos adolescentes, jóvenes, pero finalmente todos somos parte de este cuerpo que es la iglesia y juntos estamos en misión con el Señor. Y me encantó el título porque me parece que describe muy bien cómo el discipulado tiene que ser, discipulado intencional. De hecho, comparto un poquito. Hace algunos años estaba en una conversación con un amigo que es también compañero en el ministerio. Él es un referente en el trabajo para equipar, capacitar a líderes, pastores de jóvenes y aún pastores de iglesias en diferentes partes de Latinoamérica. Y hablábamos por un buen rato sobre el discipulado. Y después de intentar resolver todos los problemas, desafíos del discipulado, en una conversación por horas, a la conclusión que llegamos, y bueno, él me decía, David, es que el discipulado es más simple de lo que muchas veces lo hacemos ver. A veces lo hacemos tan complicado, especialmente con el enfoque programático, y hasta parece abrumador y la gente se asusta y dice, el discipulado es exclusivo para los pastores. Pastor, yo le traigo a la gente, pero usted los disipula. Y otra vez, parece que muchas veces lo hacemos como más complejo de lo que es,
Pero también caigamos en cuenta de esto. Es más simple de lo que muchas veces lo hacemos ver, pero es más intencional de lo que muchas veces lo hacemos. Porque finalmente el discipulado es acompañar a otros en su jornada de seguir a Jesús. Es seguir a Jesús y acompañar a otros en su jornada de seguir a Jesús. Invitar a otros a que sigan a Jesús. Por eso también me encanta que como denominación nosotros describimos esto como un sendero en la gracia, como caminar en la gracia de Dios, en donde Dios toma la iniciativa. Y de manera particular cuando pienso en adolescentes y jóvenes, y yo creo que es un privilegio que como adultos o como jóvenes un poquito con más experiencia, tenemos la oportunidad de acompañar a adolescentes y a jóvenes en decisiones que sin dudas creo que son las decisiones más importantes que toman en su vida. Uno, por supuesto, ¿van a seguir a Jesús o no lo van a seguir? ¿Qué va a hacer en cuestión de su profesión, vocación? También en esta etapa de la vida hay decisiones sobre el aspecto emocional, sentimental, matrimonio, o si no van a casarse, también es un tiempo de decisión. Seguramente han escuchado que el 80% de las personas que han decidido seguir a Jesús tomaron su decisión antes de los 18 años. El 80% de gente que ha decidido seguir a Jesús tomó esta decisión antes de los 18 años. Pero ahora es importante también considerar, y es un privilegio, es una responsabilidad, pero también es un trabajo que tenemos que hacer en equipo, no es de uno solo. Y por eso yo animo mucho este tipo de oportunidades en donde nos conectamos, donde quizás sí tengo la oportunidad el día de hoy de compartir algunos principios, un poquito de la experiencia que el Señor me ha permitido obtener en este tiempo de ministerio, pero también donde todos juntos compartimos experiencias, prácticas, enseñanzas que hemos obtenido en el liderazgo de jóvenes, en la tarea pastoral, o aún lo que otros hicieron con nosotros, otros que nos han acompañado en la jornada espiritual, en esta jornada de seguir a Jesús. Y hace algunos años, participando en un entrenamiento como este, hay una organización en los Estados Unidos y por eso, por cierto, aprovecho para compartir. Mi nombre es David González, perdón. Soy mexicano de nacimiento, pero ya tengo 24 años viviendo fuera de mi país, sirviendo en misiones. He vivido en Guatemala, en Costa Rica, en Argentina, en Ecuador. Esta es la segunda vez que como familia estamos viviendo en los Estados Unidos. En el año 2019 me invitaron a trabajar desde la sede de la Iglesia en Nazareno, coordinando el Ministerio de Jóvenes a nivel global. Y bueno, la sede está aquí, así es que venimos para acá. Es un lugar que ya conocíamos, mi esposa y yo. Mi esposa es brasileña, yo soy mexicano, nos conocimos en un evento de la JNI, nos casamos, ella insistió, dijo, me vio y seguramente dijo, voy a hacer mi buena obra del día. Y entonces yo le vivo agradecido desde entonces, ¿verdad? Pero compartimos la jornada de servir también al Señor. Compartimos esta aventura. Hemos sido pastores también en una congregación y ahora mismo estamos formando parte de un equipo pastoral. Es una iglesia multicultural en los Estados Unidos, en el centro del país, en el estado de Kansas, en una ciudad que se llama Lenexa. Es una iglesia que tiene ministerio en inglés, en español y en portugués. De manera particular, mi esposa y yo damos como dirección o mentoreo al equipo que está a cargo del Ministerio Hispano. Tenemos otras responsabilidades en el distrito, bueno, también la responsabilidad de la JNI global, pero estamos bien conectados con la iglesia local y nos encanta ver gente viviendo todo su potencial en Cristo Jesús, gente que está siendo transformada y que está invitando a otros a experimentar esta gracia que transforma la vida de las personas, que transforma familias, que restaura. Y de manera particular con los jóvenes nos encanta ver cómo es que ellos están tomando decisiones importantes y una de esas decisiones es seguir a Jesús. Y déjenme comentarles algo. Hay una narrativa que se está escuchando mucho y yo no quiero ignorarla. Es la narrativa o la historia de que las generaciones más jóvenes están abandonando su fe. No quiero ser ingenuo y decir que no está sucediendo.
Pero hay una historia que también necesitamos contar y es la historia de que hay jóvenes y adolescentes que están entregando su vida al Señor. Y que son esos adolescentes y esos jóvenes que están haciendo también una diferencia en otras personas. Y por si otra vez, no ignoramos que hay jóvenes que están abandonando su fe, pero tampoco ignoramos y necesitamos decir esta historia más fuerte, que hay jóvenes, que hay adolescentes que están buscando de todo corazón al Señor. Y tenemos el privilegio de acompañarlos al inicio de la conexión de Zoom con la hermana Viviana y con mi hermano Adrián hablamos un poquito de Caleo, un evento que sucedió en la JNI regional, allí en SAM, hace un par de semanas. Y yo en realidad, yo regresé con el corazón así, pero como palpitando a muchas más velocidad, más fuerte, porque para mí fue muy lindo ver adolescentes y jóvenes respondiendo al llamado de servir como pastores, como misioneros, de entregar su vida al Señor. Y yo creo que fueron sinceros. Yo no creo que estuvieron actuando algo. Puede haber casos, pero en su gran mayoría fueron sinceros. Y cuando pienso en todo no solo en el potencial, sino en lo que están haciendo ya en sus iglesias locales, yo digo, qué privilegio acompañarles, ¿verdad? Qué privilegio porque necesitan adultos como los que están conectados aquí en esta tarde. Yo veo algunas de las fotos aquí o los que se iban conectando y me alegro que adultos o jóvenes ya, jóvenes adultos, estén interesados en acompañar a las generaciones más jóvenes. Y una de las cosas que yo entendía, voy a regresar otra vez a lo que les mencionaba, a este entrenamiento que tuve la oportunidad de participar. Hay una organización en los Estados Unidos que se llama Fuller Youth Institute y ellos hicieron una investigación. Ellos dijeron, es importante que hagamos las preguntas que realmente les interesan a los jóvenes, porque muchas veces intentamos responder preguntas que los jóvenes y adolescentes no están haciendo. E hicieron una encuesta, especialmente en los Estados Unidos, pero déjeme decirle, al viajar a diferentes países, me encuentro que hay un común denominador. No hay mucha diferencia. Ellos agruparon todas las preguntas que los jóvenes dijeron que tenían en tres categorías. La primera categoría respondía a la pregunta, ¿quién soy yo? Es una pregunta que tiene que ver con la identidad. Nuestros adolescentes y nuestros jóvenes están preguntándose quiénes son ellos. Y por eso es que en esta etapa de la vida hay un terreno tan fértil, uno, para entregar su vida al Señor y encontrar que su identidad se encuentra en Jesús. Pero si no hay alguien que le acompañe, si no hay alguien que le ayude a encontrar esa identidad en Jesús, van a escuchar otros mensajes. Por eso es que también esta corriente de la identidad de género encuentra un terreno fértil. Es parte natural. Yo no estoy diciendo que esta pregunta que se hacen los adolescentes y jóvenes sea una pregunta incorrecta. No, no, no. Es una pregunta que necesitan hacerse y necesitan responder de la manera correcta. De hecho, al meditar en estas preguntas, creo que no solo se aplica a los adolescentes y jóvenes, ¿verdad? Se aplica también a nosotros. Nuestra identidad. ¿Quién soy yo en Cristo Jesús? Y de hecho, la segunda pregunta está bien conectada a la primera pregunta, ¿quién soy yo? Porque la segunda pregunta es, ¿a dónde pertenezco? Y a dónde pertenezco también tiene que ver a quién le pertenezco. Porque cuando yo reconozco que le pertenezco a Cristo Jesús, reconozco que pertenezco a su familia, reconozco que pertenezco a la iglesia, reconozco que pertenezco a una misión que el Señor Jesús tiene. Entonces mi identidad encuentra lugar en esta gran familia, encuentra lugar en esta misión que el Señor tiene. Y entonces se conecta con la tercera pregunta que los adolescentes y jóvenes tienen, y tiene que ver con el sentido de propósito. ¿Qué diferencia puedo hacer en el mundo? Ellos, alguien decía, y esto históricamente lo han dicho, los jóvenes están buscando una causa que abrazar. Pero yo he encontrado esto, más allá de abrazar una causa, tienen que abrazar al Señor de la causa. Tienen que abrazar, encontrar su identidad en Jesús. Van a entonces entender que pertenecen a la familia de Dios y entonces van a entender que hay una misión a la cual el Señor les está llamando. Y esto hace una gran diferencia cuando nuestros niños, adolescentes y jóvenes pueden responder a estas preguntas de manera correcta. No tienen que esperar hasta que lleguen a la edad adulta para ser parte de la iglesia. Pueden serlo en su edad.
Por supuesto, también en su etapa de desarrollo, ¿verdad? Porque no es el mismo desarrollo humano, mental, físico que un niño tiene y que un adulto tiene o que un joven adulto. Pero allí en su edad, en su etapa de desarrollo, pueden responder correctamente: ¿quién soy yo? ¿A dónde pertenezco? ¿Y qué diferencia puedo hacer en el mundo? Cuando meditaba en estas preguntas, para mí eran preguntas claves. Yo las utilizo mucho con nuestros jóvenes en la iglesia, pero también las utilizo con familias en nuestra iglesia. Porque cuando familias entienden, familias completas, los papás, los hijos entienden cuál es su identidad en Cristo, que pertenecen a la familia de Dios y que juntos pueden hacer una diferencia como una familia, entonces empezamos a vivir esa vida plena que la palabra del Señor nos habla. A todo esto yo le llamo un nuevo paradigma de discipulado. Y bueno, no le llamo yo solamente, ¿verdad? De hecho, como denominación, el Sendero en la Gracia lo entendemos así: un nuevo paradigma de discipulado. Y cuando pensamos en un nuevo paradigma de discipulado, tenemos que entender esto, necesitamos entender esto. Un paradigma de discipulado, de manera particular, es la manera de ver o entender el discipulado. Y la manera de ver o entender el discipulado determina los valores que abrazamos. Los valores son los principios y elementos negociables. Si nosotros entendemos el discipulado como una serie de lecciones, los elementos que van a ser no negociables van a ser el currículum. Pero el discipulado no es simplemente una serie de lecciones. El discipulado tiene que ver con seguir a Jesús y compartir la jornada de seguir a Jesús con otros. Y tiene que ver con invitar a otros a ser parte de esta jornada. Entonces, discipulado tiene que ver con Jesús y con personas. Entonces empezamos a ver cuáles son los principios que no vamos a negociar. Uno de esos principios es que las personas son importantes. Las personas son importantes en el reino de Dios y los adolescentes y jóvenes son importantes en el reino de Dios, así como los niños también son importantes en el reino de Dios. Perdón que me van a escuchar hablar bastante de los niños. Yo creo que tiene que ver porque tengo dos niños, uno preadolescente, y yo digo que es importante que el ministerio de jóvenes no lo aislemos, ni del ministerio con los adultos, ni del ministerio con los niños, porque todas estas etapas están conectadas. Y lo que un niño puede bendecir a un adulto es similar a lo que un adulto o un adolescente, un joven puede bendecir. La vida, la jornada de los niños en seguir a Jesús. Entonces, la forma de ver el discipulado y los valores que abrazamos van a determinar las acciones y herramientas que usamos en el discipulado. Otra vez, un paradigma de discipulado es la manera de ver o entender el discipulado. La manera en cómo entendemos el discipulado va a determinar los valores que vamos a abrazar. Los valores son los principios o elementos que no vamos a negociar, que nosotros decimos, esto es discipulado. Entonces, como vemos, el discipulado y los valores determinan las acciones y herramientas que vamos a usar en el discipulado. Y aquí yo quiero compartir seis cambios que necesitamos y otra vez, no quiero pecar de generalista o de simplista, pero sí veo que es importante que hagamos una transición de un viejo paradigma a un nuevo paradigma de discipulado, de ver lo que el discipulado es. Y el primer cambio que creo que necesitamos hacer de manera general, y otra vez, yo sé que muchas iglesias lo están haciendo, yo sé que muchas personas lo están viviendo, y gloria a Dios por eso. Pero si hay algo que en esta tarde está hablando a tu corazón y te está diciendo, creo que es importante considerar esto. Yo me alegro que podamos conversarlo, en verdad, en esta noche. Entonces, uno de los cambios es pasar de entender el discipulado solo como una metodología. Y aquí me refiero que muchas veces discipulado lo entendemos como un estudio bíblico, un curso para nuevos creyentes o nuevos cristianos, escuela dominical. ¿Qué más a veces entendemos? Si quieren escribir ahí en el chat, no sé si el chat está habilitado, pero muchas veces entendemos el discipulado como una metodología, lo limitamos a una serie de sermones, quizá a un lema del año o del cuatrenio, pero el discipulado es una relación personal, una relación intencional
en el que el carácter de Cristo Jesús se moldea en las personas que estamos involucradas en esta jornada espiritual. Y pienso un poquito en esto. Les decía, el discipulado tiene que ver con personas. El discipulado tiene que ver con seguir a Jesús. Pero mi jornada espiritual está conectada con otras jornadas. Hace 2 semanas en el evento de jóvenes de Caleo yo compartía un poquito acerca de mi jornada. Yo cuando pienso en mi jornada espiritual no puedo dejar a un lado la experiencia de mi papá y de mi mamá, porque ellos fueron parte de mi jornada espiritual. Dios los usó y los sigue usando, aún antes de que yo tomara la decisión personal, consciente de seguir a Jesús. Y sus jornadas son diferentes. Mi papá llega al Señor Jesús, llega a conocer a Jesús, tener un encuentro con Él a la edad de 24 años porque Él quiere quitarse la vida. Ha vivido su adolescencia y su juventud atado al alcoholismo y a tantas cosas sin tener un círculo familiar que lo apoye y finalmente está desesperado, delirios de persecución. Mi abuelo, el papá de mi papá, había tenido un encuentro con Jesús un par de años antes de que mi papá tuviera ese encuentro con Jesús. Y mi papá finalmente, ante esa desesperación, le dice a una de sus hermanas, llévame a la iglesia donde mi papá va. Y cuando esta hermana menor lo lleva a mi papá escucha a una ancianita orando por mi papá, diciendo, Señor, alcanza a Félix. Y mi papá escucha eso y se queda sorprendida, porque él no conocía a la ancianita, pero mi abuelo había pedido a la congregación que oraran por su hijo Félix. Y ese día la vida de Félix se transforma 180 grados a tal punto que él entiende que Dios le está llamando. Él después se enrola en el Instituto Bíblico. Ahí es donde conoce a mi mamá. La historia de mi mamá es diferente. Nació en un hogar cristiano. Mi abuelo, el papá de mi mamá, involucrado en la iglesia, era un laico comprometido. Muchas veces cuando no había algún pastor, él ayudaba en las congregaciones donde no había pastor. Y mi mamá a la edad de 7 años es bautizada y está consciente de que quiere seguir a Jesús. Cuento un poquito así en broma que mi mamá cuando es bautizada, ella se llama Senaí. Mi abuelo inventó el nombre, Senaí, ¿ok? No es Sinaí, sino Senaí con Z, ¿está bien? Y otra vez, no era un nombre común y la bautizaron y quien la bautizó era un pastor invitado porque en la iglesia no tenían un pastor en ese momento, así es que llegó un pastor invitado que llegó a hacer los bautizos ese día. Y cuando bautiza a mi mamá, una niña de 7 años, en lugar de decir Senaí, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, le dice Zenaida, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y mi mamá nos cuenta, riéndose ahora, dice, cuando yo salí del agua, dice, yo que me quedé asustada, confundida, y dice, ¿será que mi nombre va a estar escrito en el libro de la vida? Cuando pase lista, no va a aparecer mi nombre. Por supuesto, más adelante, mi mamá entiende, ¿verdad? De que ella había tomado una decisión y que Dios sabe todo, ¿verdad? Ella estaba segura de su salvación en Cristo Jesús. Y miren, pasaron muchos años hasta que mi papá y mi mamá se conocieron en el Instituto Bíblico. Comenzaron un noviazgo, se casaron, también comenzaron la aventura pastoral juntos. Y bueno, como les comentaba, mis hermanos y yo crecimos en este contexto de una familia pastoral, en donde escuchamos y vimos el amor de Dios modelado en la vida de mis papás. Aún antes de que yo en la adolescencia tomara la decisión de seguir a Jesús, la gracia del Señor ya estaba allí, rodeándome. De hecho, parte de mi jornada, yo recuerdo que cuando le entrego mi vida al Señor, le digo, te reconozco como mi Señor y Salvador. Yo a veces al compartir mi testimonio, al hablar un poquito de esta jornada espiritual, yo me sentía un poquito como decepcionado. Yo cuando escuchaba a mi papá compartir su testimonio, su jornada espiritual, con todo el dramatismo de una vida perdida en el alcohol, con el deseo de quitarse la vida, yo decía, uy, como que mi testimonio no tiene esa fuerza, ¿verdad? Hasta yo decía, ¿y si me porto un poquito mal para que yo después tenga algo que compartir? Vean, en mi adolescencia, en mi juventud, pensaba un poco de esto. De hecho, muchas veces por temor a las consecuencias, no hice cosas que me hubiesen alejado del Señor. Yo creo que aún ese temor
fue usado por Dios, la provisión, el cuidado de Dios. Ahora ya adulto entiendo lo que el salmista escribió en el Salmo número 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Uy, de cuántas cosas me salvó el Señor. Y ese testimonio tiene el mismo poder, la misma fuerza que el testimonio de aquel que en una vida alejada del Señor estaba, perdido, pero la gracia de Dios lo alcanzó. Porque al final de cuentas es la gracia de Dios. Se trata de la gracia de Dios y es una jornada espiritual. Es acompañar a otros en esa jornada. ¿Me están siguiendo con esto? Entonces, cuando nosotros pensamos en personas, las personas se vuelven importantes, se vuelven una prioridad. No estoy diciendo que las lecciones, no estoy diciendo que la escuela dominical, no estoy diciendo que los grupos pequeños no sean importantes. No, 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 no. Creo que son importantes cuando nosotros entendemos que son herramientas, son recursos que el Señor nos da, pero que enfocan, apuntan a cuidar la vida espiritual de otras personas. En el caso particular de nosotros, ahora, en esta conversación o en esta presentación, estamos hablando de adolescentes y jóvenes. Y yo pienso, por ejemplo, ahora en mis chicos de la iglesia, mis hijos también. ¿Qué tanto sé de ellos? ¿Qué tanto sé de sus necesidades, de sus pasatiempos? Más allá de la lección que voy a dar el día miércoles, que tenemos una actividad, o el día domingo, que tenemos también actividades, ¿qué tanto sé de sus preguntas, de sus dudas? Yo estoy aprendiendo muchísimo con mis hijos. Ellos, ellos tienen la confianza de decirme, papá, a veces no entiendo esto. Es difícil para mí creer lo que dice la Biblia allí. Y es parte de su desarrollo, ¿verdad? Y no debería espantarnos. Pero pregunto, ¿cuántos de nuestros adolescentes y jóvenes tienen esa confianza de decirnos y no quedarse callados porque pueden tener ese miedo a que se les critique, se les juzgue como poco espirituales? Pero son cosas naturales. De hecho, las preguntas, las dudas pueden ayudarnos si son canalizadas correctamente a afirmar nuestra fe en Jesús. Para reforzar un poquito en esto, y quiero que participen ahí en el chat, piensen en 5 clases o estudios bíblicos o sermones que han impactado su vida. Y no incluye esta presentación, ¿eh? Por favor, no la incluyan. Pueden escribir ahí en el chat. Mientras escriben, yo puedo compartirles. Yo me acuerdo muy bien de una predicación del pastor Willy Canales en el año 1996 en Costa Rica. Habló sobre el SIDA espiritual. Y fue una predicación que a mí me confrontó, porque yo me di cuenta que estaba padeciendo el SIDA espiritual, era síndrome de indiferencia, dejadez y apatía. Y fue una predicación que me confrontó. Pero si me preguntan de más predicaciones, bueno, el domingo, porque fue el día de ayer, yo sé de qué se predicó en la congregación, quizá alguna de las predicaciones de Caleo, y yo empiezo a pensar, ¿verdad? Pero la realidad es que muchas veces va a ser difícil que un adolescente o un joven mencione cuál fue la clase que más le impactó. Es más, les animo, pregúntenles este fin de semana. A veces hasta parece que no ponen atención, que no escucharon, ¿eh? Muchas veces nos sorprenden. Sí ponen atención. Déjenme leer aquí qué dice en el chat. Me recuerdo muy bien del sermón, los pastores Mario e Irma Martínez en Argentina, que hablaba de que 1 de cada 10 personas muere sin conocer a Cristo. Eso fue muy impactante para mi vida. Aquí, artículos de fe, me impactó mucho. Bueno, ¿dónde podemos aprobar? Sí, ok. Bueno, el punto es este. Quizá nos recordemos de algunas clases, de algunos estudios bíblicos, de algunos sermones, y Dios los ha usado como herramientas, pero es mucho más fácil recordar personas que han impactado nuestra jornada espiritual. ¿Y por qué? ¿Estoy equivocado o no? Díganme. Créanme, yo, de todos estos años de estar involucrado en el ministerio juvenil,
Muchos de mis jóvenes, de mis adolescentes, nunca me dijeron al final del estudio, uy, Pastor David, esta predicación estuvo buenísima. Uy, Pastor David, este estudio estuvo, pero, espectacular. Uno que otro. Y me pongo un poco sospechoso. ¿Por qué será? ¿Qué querrá? Pero cuando pensamos en ese vínculo que hemos creado entre mis adolescentes y un servidor. De hecho, en los años más recientes he tenido la oportunidad de casar a algunos de esos adolescentes y jóvenes que fui su pastor. Y es lindo ver cómo el cariño de ellos y verles crecer en su fe en el Señor está dando ese fruto y ellos están bendiciendo a otras personas. Entonces, usted podría pensar en eso, en personas que han impactado su jornada espiritual. La pregunta, por supuesto, también es, ¿estoy siendo un instrumento en las manos de Dios, acompañando a adolescentes y jóvenes en su jornada espiritual? Eso es importante también considerarlo. ¿Está bien? Por cuestión del tiempo, vamos a seguir adelante. Otro cambio que creo que necesitamos implementar es pasar de ver el discipulado como una tarea especializada. ¿Qué quiero decir con esto? Muchas veces se piensa que solamente los pastores o los líderes de jóvenes son los únicos encargados del discipulado y del evangelismo. El discipulado no es una tarea exclusiva de un determinado grupo de personas, es un llamado para todo discípulo. Cuando nosotros leemos en el Evangelio, la comisión o la misión que le deja Jesús a su iglesia es, no dijo solamente para algunos, no solamente para los pastores, no solamente para los que tienen el micrófono y la oportunidad de estar en la plataforma. No, 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 no. El discipulado es un llamado para todo discípulo. Yo lo veo con mis chicos otra vez. Es lindo ver que su temprana edad, desde muy pequeñitos, ellos han insistido con papá y mamá y de decir, vamos a orar por mis amigos, vamos a invitarlos a la iglesia. Ellos mismos me comparten y me dicen, mira, ahora nuestro amigo ya dejó esto y ahora está buscando del Señor. No lo dicen con estas palabras, pero nos lo comparten. Ellos están entendiendo lo que significa seguir a Jesús, pero también invitar a otros a seguir a Jesús. Otra vez, no es una tarea de solo unos cuantos, es un llamado para todo discípulo de Jesús. La pregunta es, ¿estamos como líderes, pastores, ayudando a nuestros jóvenes, a nuestros adolescentes, a que abracen y entiendan este llamado? En nuestra experiencia pastoral nosotros hemos visto esto, les compartí al inicio. A veces nuestros hermanos en la iglesia nos dicen, pastor, hable con mi primo. Ya le dije que usted va a hablar con él, hable con mi amiga, usted puede disipularlo. Y yo esto aprendí de mi esposa. Mi esposa le dijo una vez a una hermana, ¿sabe qué? Vamos a hacer algo. Vamos a ir juntos a ver a su sobrina. Yo voy a compartir, pero usted va a estar conmigo ahí. Vamos a hacerlo juntos, porque yo quiero que la próxima vez que usted vea una necesidad como esta, usted no tiene que esperar a que yo esté disponible, sino que usted puede hacerlo. Entonces, intento hacerlo también. Cuando involucramos a otros y también nos ven hacerlo, se les convierte también en algo tan normal de hacerlo, de decir, esto también es para mí. Entonces, otra vez, entendemos que nuestra tarea como pastores, como líderes, es equipar a la iglesia, a los santos en el ministerio, pero la tarea de hacer discípulos nos corresponde a todos los discípulos. Un cambio más que yo quiero compartir con ustedes tiene que ver con una mentalidad de mantenimiento a una mentalidad de equipar a los jóvenes para la misión. Eh, desde hace muchos años, una de las preguntas más comunes que me han hecho es, David, ¿cómo podemos retener a los jóvenes, a los adolescentes en la iglesia? ¿Cómo podemos mantener a nuestros jóvenes en la iglesia? Y, y yo creo que es una pregunta con un cuidado, con una preocupación muy, muy genuina por nuestros adolescentes y jóvenes. Pero yo quiero invitarles a que pensemos un poquito en esta situación de una manera diferente, un acercamiento diferente. Que no pensemos en cómo podemos retener a nuestros jóvenes, sino cómo podemos equipar a nuestros jóvenes para enviarlos a la misión. ¿Me están siguiendo con esto?
Es la diferencia de una mentalidad de un poquito de miedo. Y yo uso el ejemplo de mi matrimonio. Yo me casé con Tabita y yo la amo con todo mi corazón y ella me ama a mí con todo su corazón. Imagínense que el día que nos casamos o al día siguiente yo me empiezo a preocupar y empiezo a decir, ay, ¿cómo puedo retener a mi esposa? ¿Cómo puedo mantener a mi esposa? Y me empiezo a preocupar porque yo digo, uy, ¿y si me deja? Hago la pregunta, ¿será que con este tipo de preguntas, con este tipo de preocupación, estoy disfrutando el matrimonio? Yo no creo que estaría disfrutando el matrimonio, no podría dormir. ¿Se dan cuenta la diferencia de un acercamiento de preocupación, de miedo, a un acercamiento de, Señor, están en tus manos? Tenemos la responsabilidad de equiparlos para que ellos sean parte de la misión. No solo mantenerlos y esperar hasta que se gradúen a la vida adulta y entonces ya ahí ya es responsabilidad de ellos. No, 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 no. Es cómo en su edad ellos pueden ser parte de la misión del Señor y vivir todo su potencial en Cristo Jesús. Número 4. Cambiar de un enfoque en programas y eventos a un enfoque en procesos. Hago una confesión aquí. Yo fui presidente de la JNI en mi iglesia local, presidente de distrito también en mi distrito en México, aún líder a nivel nacional. Y créanme que muchas veces yo mismo me evalué y fui evaluado basado en eventos. Si hubo un buen campamento de distrito, fui un buen presidente de distrito de JNI. Si hubo una buena semana de la juventud en la iglesia local, fui un buen presidente de la JNI. Muchas veces nos dejamos llevar por eventos, por programas, y son importantes, pero estos están supeditados a algo más importante y tiene que ver con el proceso, el ayudar a nuestros jóvenes a que alcancen todo su potencial en Cristo Jesús. Si nosotros no tenemos en claro cuál es el propósito de la pastoral juvenil, la meta de la pastoral juvenil, ¿saben qué? Vamos a enfocar siempre en los programas y en los eventos y no en que Cristo sea formado en la vida de nuestros adolescentes y de nuestros jóvenes. Hago una pregunta aquí. Mencionen una razón por la cual ustedes creen que es vital tener un propósito en la pastoral juvenil. Porque dependiendo de lo que nosotros tengamos como meta, va de alguna manera a influenciar lo que vamos a hacer en el camino. ¿Por qué creen que es una razón? ¿Por qué menciona una razón por la que es vital tener un propósito en la pastoral juvenil? Y piensen ya un poquito ahí, ¿cuál creen que debería ser ese propósito o esa meta de la pastoral juvenil? Pueden escribir ahí en el chat. Aquí sí quiero dar un par de minutos para que compartan. Entiendo que cuando se graba la sesión también los comentarios ahí en el chat también están disponibles. Creo que nos van a ayudar al compartir la sesión. Y aquí empiezan a compartir. Déjenme leer algunos. ¿Está bien? Para que tenga bases fuertes. Muy bien. Aquí dice para jóvenes alfa. Bueno. Dice, me acuerdo de un sermón. Ya estoy leyendo de otro, de más la curiosidad que me dio, ¿eh? Me acuerdo de un sermón de Caleo. No fue el evento, pero el pastor habló sobre la santidad. La habló de una manera que me tocó profundamente. Bueno, eso ya era del otro. Para que tenga bases fuertes. ¿Por qué creen que debe tener un propósito la pastoral juvenil? Para tener una identidad clara en Cristo. Muy bien. Dice, seguramente han escuchado a Lucas Leis diciendo, si hay algo que es peor que hacer las cosas mal, es hacer las cosas sin saber por qué las estamos haciendo. ¿Me, me están siguiendo en esto? Dice, si hay algo que es peor que hacer mal las cosas, que ejecutar mal las cosas, que ejecutar mal un plan, es hacer algo sin saber por qué lo estamos haciendo, sin saber cuál es el propósito por el cual lo estamos haciendo. Aquí, para saber a dónde voy y cómo llegar a los objetivos,
Dice, pienso que debemos tener un líder fuerte con una madurez emocional y espiritual para ser ejemplo para los jóvenes. Es importante tener esos recursos. Y aprovecho aquí para mencionar, nuestros adolescentes no necesitan adultos que se porten como adolescentes, ¿ok? Ellos ya tienen sus amigos adolescentes y están contentos con sus amigos adolescentes. Ellos necesitan adultos que se porten como adultos. Está bien, necesitan esas referencias para que sigan extendiendo el reino de Dios. Sí, muy bien. Que sean parte, ¿verdad? De lo que Dios está haciendo. ¿Qué características identifican a una persona joven madura en Cristo Jesús? Quiero conectar esta pregunta con la pregunta anterior. La pregunta era, ¿ustedes por qué creen que es importante que tengamos un propósito definido? Y esta pregunta tiene que ver con el propósito que definimos. Queremos que nuestros jóvenes alcancen su madurez en Cristo Jesús. Todos los eventos, todos los programas, los estudios bíblicos, los grupos pequeños, las actividades de recreación, de diversión, tienen que apuntar a que nuestros adolescentes y jóvenes sean maduros en Cristo Jesús. Y cuando hablo de madurez, no estoy hablando de la edad, no estoy hablando de edad. Estoy hablando de cumplir con el llamado de Dios en su edad de desarrollo o en su etapa de desarrollo. Hay niños de 5, 6, 7, 8 años que están viviendo en la madurez que les corresponde. Hay adolescentes y jóvenes que están viviendo maduramente en la etapa de desarrollo que les corresponde. Ahora también hay jóvenes y aún hay adultos que no están viviendo en la etapa de la madurez que les corresponde, ¿verdad? Espiritualmente no han alcanzado esa madurez. El apóstol Pablo lo dijo hace muchos años y se sigue aplicando al día de hoy. Hay gente que espiritualmente continúa siendo un niño, pero nuestro deseo es que nuestros adolescentes en su etapa de desarrollo puedan expresar esa madurez en Cristo Jesús. Y esto me da dirección, déjenme leer un poquito más, aquí creo que hubo otros comentarios, sí, ¿verdad? Y mientras ya ahí les dice, pienso que debemos tener un líder. Bueno, ese ya para que sigamos extendiendo el reino de Dios. Ah, miren, carácter en Cristo, muy bien. Discipulado intencional, tener relacionamiento con los jóvenes, frutos espirituales y valores morales por sus frutos, muy bien, por sus frutos. A veces tomar un helado e informalmente hablar, muy bien. Entonces, de Cristo, muy bien. Bueno, creo que todos coincidimos en esto. Nosotros queremos que Cristo sea formado en la vida de nuestros adolescentes y jóvenes. Yo les comparto este modelo que hace muchos años yo encontré en un libro. He hecho un par de cambios aquí en el modelo original. Yo lo encontré en un libro que escribió un pastor en ese entonces de jóvenes, ahora trabaja como director de un instituto bíblico. Él se llama Félix Ortiz, él escribió un libro y en ese libro él compartía este modelo. Él decía, necesitamos tener una meta hacia dónde queremos que nuestros jóvenes se dirijan. Y él hablaba, es importante que nuestros jóvenes tengan conocimiento, pero el conocimiento no es suficiente. Ese conocimiento se tiene que convertir en algo que ellos creen, que para ellos es importante. Y no solamente es conocimiento, no solamente es creencia, sino que se necesita reflejar en su carácter o en las conductas que ellos tienen. Y él hablaba, nuestros eventos, nuestras actividades, nuestros estudios bíblicos, nuestros sermones, las reuniones semanales, tienen que estar conectadas de tal manera que nosotros vemos el carácter de Cristo reflejado en el joven con su familia, en la comunidad, en la manera en cómo él estudia, abraza la Biblia, en la manera como el adolescente adora, en la manera de su vida de oración, en cómo está involucrado en la iglesia, en las actividades, cómo él testifica de su fe en la escuela, cómo él está siguiendo a Jesús e invitando a otros a seguir a Jesús, cómo él está sirviendo, cómo él está compartiendo con otras las buenas noticias, cómo otra vez todo esto está conectado, no podemos separarlo. Pero a mí esto me dio dirección. Yo empecé a dejar de hacer muchas cosas que nosotros hacíamos porque siempre se hacían.
Y empecé a realizar actividades, eventos, estudios bíblicos, pensando en cómo podemos ayudar a nuestros adolescentes y jóvenes a reflejar a Cristo en su familia, en su comunidad. Espero que me estén siguiendo con esto. Hay un propósito, hay una meta, y entonces las herramientas, las actividades, los eventos, tienen entonces ahora un sentido porque apuntan a dónde queremos llevar a nuestros adolescentes y jóvenes. Uno más, dos más, perdón. Un cambio que también creo que necesitamos implementar es, muchas veces separamos el evangelismo, el discipulado y el desarrollo de líderes. Como si fuera un proceso. Primero evangelizamos y después ya discipulamos y después ya están listos para ser líderes. En realidad todo esto tiene que ir junto. Yo le llamo el ADN. No sé si han visto visualmente cómo el ADN es como es una cadena entrelazada. Yo pienso en el evangelismo, el discipulado y el desarrollo de líderes de esta manera. Tienen que ir juntos. Si uno de ellos está faltando, pierde solidez, pierde solidez. Y creo que el discipulado es la cuerda que va en el centro, el evangelismo y el desarrollo del liderazgo va ahí junto a esto, porque es importante que de manera integral nosotros de manera integral, de manera intencional y de manera natural lo integremos. El servicio, no crean que es simplemente una etapa previa al liderazgo. Eso hay que quitárnoslo de nuestra cabeza, ¿verdad? El servicio es una característica del discípulo de Jesús. De hecho, el liderazgo es servicio, es servir a los demás. Y nosotros discipulamos, nosotros compartimos el evangelio cuando nosotros estamos viviendo esto. Uno más, y con esto quiero cerrar lo que yo voy a compartir el día de hoy, aunque si hay alguna pregunta, pueden hacerlo. Esto es algo que estoy viviendo de una manera especial en estos últimos años y me alegra ver que está sucediendo en la iglesia local, a nivel regional, a nivel global. Creo que por muchos años enfatizamos mucho en ministerios especializados y en esfuerzos ministeriales paralelos. Cada quien teníamos nuestras metas, nuestra visión, nuestra misión y muchas veces hasta competíamos entre nosotros, entre los ministerios, en la iglesia local y más adelante. Competíamos para ver quién hacía los mejores eventos, quién hacía las mejores capacitaciones y nos hemos perdido de la belleza de trabajar juntos, de entender que este es un compromiso unido de la iglesia, de entender que cuando un ministerio gana, los otros ministerios ganan, que cuando un ministerio sufre, los otros ministerios sufren, que cuando nosotros vemos a nuestros jóvenes involucrados en ministerios de compasión, es la iglesia en acción, que cuando nosotros vemos a nuestros adolescentes siendo de mentores, ayudando a los niños y también aprendiendo de los adultos, es finalmente la iglesia. Por eso celebro este tipo de entrenamientos en donde decimos, bueno, quizá en este momento quien lo organiza es Discipulado Nazareno Internacional, pero finalmente esto afecta e impacta de manera positiva a toda la iglesia. JNI y otros ministerios forman parte de todo esto, ¿verdad? Entonces, necesitamos movernos de esfuerzos ministeriales paralelos a un compromiso unido de toda la iglesia. Esa es la imagen que yo encuentro en la palabra de Dios, el cuerpo de Cristo, donde dice todos los miembros bien concertado y unido entre sí va creciendo y la muestra, lo que los une es el Espíritu Santo y la muestra o el fruto de todo esto es el amor. Eh, Déjenme hacer un comercial también, ¿verdad? Hay recursos que están aquí que pueden ayudarles. No, no son recursos que hablan de una prescripción que dice, bueno, este es el paso uno, dos, tres, cuatro, y usted se va a dar cuenta, son los 7 pasos para que su ministerio sea el ministerio fructífero. Me encantaría entregarles algo así, pero creo que no nos ayudaría muchísimo. Pero hay algunos recursos que pueden ayudarnos sobre el discipulado, sobre cómo entenderlo mejor. Por ejemplo, este libro son lecciones, son 6 lecciones para trabajar con 3 diferentes grupos de edades, preadolescentes, adolescentes y jóvenes. Este otro recurso son 36 devocionales. Este material son otros devocionales que tenemos. Están en versión audio también ahora.
este material que tenemos aquí. Son 14 videos de mentoreo, que todos están ahí gratis. Ustedes pueden descargarlos. Están en por lo menos 4 idiomas: inglés, español, portugués y francés. También tenemos videos. Son pequeñitos, son cortitos, son como disparadores de conversación relacionado con la jornada o el sendero en la gracia. Y tenemos una serie, son 3 libros, en donde líderes, pastores de jóvenes comparten su experiencia en el ministerio juvenil, cómo involucrar a los jóvenes en el evangelismo, cómo involucrar a los jóvenes en el discipulado, cómo involucrar a los jóvenes en el desarrollo de líderes. Entonces, es mucho material, es difícil entregar el contenido, todo ese contenido en una hora, pero los materiales están allí. La presentación yo también se las puedo compartir. Si ustedes ven aquí, están las direcciones donde pueden ustedes descargar los recursos. Pueden entrar allí, descargarlos y espero que esto les ayude. ¿Está bien? Yo con esto quiero dejarles ahí, les animo, en verdad, celebro que estén interesados, que Dios les está usando para acompañar a las generaciones más jóvenes en esta aventura emocionante que es seguir a Jesús. Oro por sus vidas y bueno, celebro lo que está haciendo la Iglesia del Nazareno allí en Paraguay, lo que Dios está haciendo a través de la Iglesia del Nazareno allí en Paraguay. Otra vez, gracias por la invitación y bueno, los dejo si hay alguna pregunta también y si puedo responderla, lo hago con todo gusto. Si no, seguramente mi hermano Adrián, a mi hermana Viviana, a mi hermano Pablo la van a responder, ¿eh? Ya los comprometí. Ya nos tiró la pelota hacia acá. Ahí vamos. Muy bien, gracias, Pastor David. La verdad que fue muy interesante todo lo que hemos, al menos yo anoté la mayoría, anoté todo, los 6 enfoques, por decir así, de cómo debo entender lo que es el discipulado. Pasar de metodología a una experiencia espiritual, por decirlo así. Y yo quiero agregar algo acá en este punto, algo personal. Eh, Recientemente, cuando ya asumí el liderazgo nacional de la DNI, yo venía preparando en la iglesia local a los chicos. Ah, pero yo esperaba más o menos a que los chicos puedan ir perfeccionándose y agarrar en serio la responsabilidad del ministerio, de algunos ministerios. Hasta entonces yo no estaba otorgando, por decir así, el liderazgo total de los ministerios a las personas que tenían en mente. Y personalmente me veo confrontado, por decir así. ¿Dónde está? ¿Se salió el pastor, parece? Bueno, personalmente me veo un poco confrontado porque no solamente hay que llevar a cabo la metodología o la enseñanza, sino que también hay que permitirles que ellos pasen ese proceso, el proceso de aprendizaje, por decirlo así. Hay que permitir que ellos se equivoquen dentro del ministerio para que vayan aprendiendo de eso y vayan creciendo. Entonces, yo personalmente estuve analizando bien esto y es muy cierto lo que dice, tenemos que pasar de la metodología de la enseñanza, de la estructura, a la jornada espiritual, que es el proceso del acompañamiento a las personas que vamos a discipular o que estamos discipulando. Eh, Esa es mi experiencia personal, por decirlo así. Quería abrir un tiempo quería abrir un pequeño tiempo de preguntas para el pastor David, si es que muchos quieren hacerle algunas preguntas referente al ministerio, al discipulado de jóvenes.
Y me gustaría pedirles, en caso de que haya, que sean lo más breve posible para poder dar espacio a otros. Hermana Beatriz, Sí, quiero contar nomás también que muchas veces es que tenemos miedo, demasiado eh, amamos el ministerio de lo que estamos haciendo como pastores y el miedo a que una persona o un líder que no esté preparado viene y eh, desbarate eso. Eso muchas veces también es. Eh, y también esa de dar confianza. ¿En cuánto tiempo? ¿Cómo sabemos cuándo debemos de ponerle ahí en ese lugar? Y todas esas preguntas pues nos vienen en la cabeza y nos cuesta, como decía Adrián, dar esa oportunidad también a otros, porque realmente lo que queremos es que salga bien siempre, pero también sabemos que yo también tuve mis errores dentro y tuve que aprender también. Y creo que en cuánto tiempo uno sabe que su líder está preparado para asumir. Y puedo comentar algo acerca de esto. Y creo que es algo bien válido, ¿verdad? Tener esa incertidumbre de si estoy preparado o no, o si alguien más está preparado o no. Les comparto, cuando yo me enteré que David estaba embarazada, uy, sentí un miedo tremendo y decía, ¿será que estoy preparado para ser padre? mm, Y tomamos cursos, leímos y nació Luquitas y yo seguía diciendo, ¿será que estoy preparado para ser padre? Lucas tiene 11 años y todavía tengo las preguntas. Señor, ¿será que estoy preparado para esta etapa de la vida? Para acompañarlo ahora como adolescente y caigo en cuenta de que no estoy preparado, pero quiero hacer mi mejor esfuerzo y quiero ser el mejor padre que mis hijos necesitan. Como pastor, quiero ser el mejor pastor que la congregación necesita. Y otra vez, la mayordomía, mi responsabilidad, prepararme, hacer lo mejor posible, pero también confiar en la gracia de Dios, en que es su iglesia. Les compartía al inicio no sé si fue en esta, creo que no fue en este entrenamiento, fue uno que tuve más tempranito, perdón, estoy confundido. En la iglesia local donde mi esposa y yo somos copastores, por cuestión del ministerio, mi esposa en el distrito, yo en la JNI Global, tomamos 8 semanas de estar fuera del ministerio pastoral en nuestra iglesia local y el equipo de liderazgo se hizo cargo. Tenemos líderes muy lindos, están preparándose en la tarea pastoral. Y yo estaba nervioso, les confieso, uy, estaba muy nervioso. Es más, a veces uso la ilustración. Mi esposa y yo nos sentíamos como los padres de la novia. Nuestra congregación como la novia y está saliendo con el novio, que son el equipo de liderazgo. Y me di cuenta que el novio quiere mucho a la novia, que el equipo de liderazgo quiere mucho a la congregación y que como padres estamos nerviosos porque queremos lo mejor, ¿verdad? Para nuestra hija, el ministerio, la congregación. Pero ver cómo Dios está equipando y está trayendo la gente que puede rodearlos, que puede ministrarlos, uy, descansa uno mucho en eso. Entonces, va a haber esa incertidumbre, pero que el Señor nos ayude y saber que esta tarea es de todo un equipo, ¿verdad? Es de muchos que están involucrados. Amén. Yo quiero hacer sí, una hermana, pequeña, puede ser, pastor sí, la Adrián. hermana Ofelia alzó primero la mano y después usted, ¿sí? Sí, no es molestia. Puede ser. Sí, sí, sí. Ok, gracias. Hermana Ofelia, hermana Ofelia, Hola, ¿qué tal? Bendiciones, bendiciones. Solamente estuve apuntando algunos puntos también. Em, mi preocupación son sobre tres puntos importantes.
Primero era muchas veces que en la iglesia muchas veces nos equivocamos en darle responsabilidades demasiado grandes a jóvenes nuevos que recién están bautizados y que ya le ponemos como presidente de jóvenes, sin que ellos estén maduros en la fe y sin saber cómo dirigir a esos otros jóvenes. Ese es mi primer punto. El segundo punto es algo que quiero resaltar, que en todo este tiempo que fui maestra de escuela dominical de niños, muchas veces me sorprende que me voy en los súper y le encuentro a mis niños que eran antes, que estaban en la escuelita dominical, pero que nunca se olvidaron de mí. Sí, ella es mi tía, con ella yo aprendí, yo me iba a la iglesia, yo asistía en su iglesia. Entonces, veo que esos jóvenes, o sea, que preadolescentes, que fueron niños, en algún tiempo se ve que quedó la semillita en ellos, ¿verdad? Y que ahora siguen viniendo en la iglesia. Es como que nunca se olvidaron de esa semillita que cayó en ellos. Y otro punto que trabajando con los niños veo que hay mucho potencial en ellos. Ellos son niños todavía ahora, pero que se están, ¿cómo te voy a decir? Tan emocionados, están en ese, su primer amor, ¿verdad? Y yo creo que es un punto demasiado importante y es un momento muy bueno para trabajar en ellos para que sean futuros líderes y futuros pastores. Ese era mi punto, hermano. Amén, gracias, hermana Ofelia. Y yo creo que es importante que enseñemos a los niños. La palabra de Dios dice que instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de ella, dice. Y yo creo que si tenemos un poquito más de visión, si Dios nos permite, inclusive ya podemos ir distinguiendo quién puede ser pastor, quién puede ser misionero, quién puede ser, por decir así, evangelista, entre esos niños. Pero hay que ir sembrando en ellos esa semilla que es la palabra de Dios. Y por sobre todo el ejemplo que es el amor. Tenemos que demostrarle amor en todo momento. Nosotros también tenemos la experiencia de encontrarnos con los niños en el súper y saltan por nosotros y dicen, tío, tío, si no, nos dicen, profe, profe. Entonces es algo maravilloso realmente. Y en referencia a al primer punto que habías hecho, creo yo que no es nada ético darle responsabilidades a un hermano nuevo en la fe, por decir así. Sin embargo, hay que ir discipulándole y enseñándole eh, sobre lo que es nuestra congregación, la palabra de Dios que dice respeto a, etcétera. Ir enseñándole. Y ya con el tiempo Dios mismo se va a encargar de mostrarte si es tiempo o no de ponerle en un liderazgo o darle una responsabilidad. Obviamente no podemos darle una responsabilidad muy grande porque se puede frustrar la persona y se puede ir, puede dejar la iglesia, por decir así. Lastimosamente pasó mucho eso con muchas personas en tiempo pasado, pero tenemos que aprender de eso. Entonces, esa es mi opinión personal. No sé, Pastor David, si usted quiere decirle algo. Sí, quiero compartir también un poquito de mi experiencia y es un cambio también de paradigma. Muchas veces nosotros hablamos de sucesión en el liderazgo como una desconexión. Es decir, la persona que continúa en una posición de liderazgo, pensando en el ejemplo que dio la hermana, alguien que recién se convirtió, que se bautizó, que fue recibido como miembro de la iglesia y le damos la responsabilidad. Creo que el problema muchas veces es porque los dejamos solos. Hace algunos años entendí esto. Quizás más que sucesión en liderazgo, yo le llamo liderazgo compartido. Es estar allí, es acompañarlos. Entonces, también dar espacio para equivocarse, porque nos lo dieron también, ¿verdad?
pero no es simplemente desconectarme. Cuando yo comparto el liderazgo y no pienso simplemente en quién va a ser la siguiente persona para llenar una posición, me voy a dar cuenta que al involucrar más gente y compartir el liderazgo, la misma visión y ministerio de la iglesia se enriquece. Me doy cuenta que hay gente que tiene dones, habilidades, talentos, pasiones, deseos de servir al Señor, que quizá todavía no tenemos la posición oficial en la iglesia, pero al involucrarlo y al estar allí, se enriquece la visión y el ministerio, las áreas de ministerio de la iglesia. Entonces, yo pugno mucho por eso, el liderazgo compartido, más que una sucesión de, bueno, estoy aquí, ¿quién sigue? Llega la persona y me voy y bye, 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 sino que compartimos, acompañamos. Amén. Gracias, pastor. Hermana Casia, por favor, discúlpame. Ahora sí, por favor. Sí, gracias, pastor. Muy contento con la explicación de lo pastor. Quería solamente agregar algo que en mi vida, assim, que discipulado para mim é um estilo de vida, é um exemplo. Então, se tu eres um exemplo, sua igreja vai agregar a esse exemplo que eres tu, né? Então, nós outros temos que ser exemplos em tudo que hacemos. Então, nós outros somos discípulos, né? Então, discípulos agrega discipulados. E temos que fazer um discipulado sério, né? Então, hoje nós entendemos assim, acá em Paraguai Norte, que fazemos discípulos com processo, mas com estratégia de alcance. Como assim, pastora? Nós fazemos eventos, sim, mas com intencionalidade, com processo, assim como diz o pastor, anotando o nome e visitando as pessoas e sendo discipulado, e a igreja assim vai crescendo, não é verdade? Porque se fazer evento só por fazer, não anda a igreja não vai ter crescimento. Então, gostei muito dessa parte do processo. E o processo chega ao propósito, não é verdade? E todo processo tem dolor. E a dolor é seguir em frente, é seguir adelante, é ser resiliente, é cuidar de nós outros para cuidar do outro. Ter cuidado com o outro. É levar a um lugar, a um sorvete, a uma pizzaria, levar um discípulo a um lugar diferente e falar de Jesus, levar uma pessoa numa praça e falar de Jesus. Sempre hacemos assim, levamos alguns chicos, alguns jovens numa praça, brincamos com eles e falamos de Jesus. E ter sempre uma isca, eu chamo de isca, é verdade? Uma isca para ter os jovens em nossa igreja. Não é fácil, não digo que é fácil, mas é possível, né? Temos ferramentas muito boas na igreja del Nazaré, que é o Sendero de la Gracia. Temos o Alfa, que é muito bueno, não é verdade? Então, temos muitas ferramentas. Temos que ter a confiança e deixar os jovens ter nós outros como exemplos. Nós somos um estilo de vida que é discipulado. É estilo de vida. Se nós não somos exemplo para os jovens, eles não vão cambiar, não vão mudar de fase e para outro nível de identidade. Essa é
minha contribuição. Amém? Abraços. Muitas graças. Amén, gracias, hermana Casia. Sol, y después una pregunta más, y quiero cederle después la palabra a nuestra presidenta de JNI. Amén. Sol, adelante, por favor. Quisiera hacer uno. ¿Qué? Creo que se corta, ¿no? No sé si me escuchan. Ahora sí, salía entrecortado. Hola. Justo se corta, creo. No sé si me escuchan ahora. Sí, ahora sí. Sí, ahora sí. Bueno, les Não quería hacer estou una entendendo, pregunta. Sol. Ya que estamos, ya que estamos hablando de discipulado. Es una experiencia más que comparto. Nos ha pasado que en las reuniones de jóvenes, nosotros generamos estrategias claramente para que los jóvenes vengan, sean parte de lo que Dios quiere hablar a sus vidas. Pero muchas veces creo que el atrapar a jóvenes es difícil y quería preguntarles como líderes y como pastores, en base a sus experiencias, ¿qué consejos darían a nosotros para, así como ustedes discipularon a jóvenes, nosotros podamos adquirir eso a nuestra vida también? Hola, Sol. Ese tema es bien profundo, ¿verdad? Podríamos llevar no solamente una conferencia de Zoom, sino varias sesiones para hablar sobre eso y nuestras experiencias, porque cada contexto es diferente. Aún mi experiencia, mencionaba, he vivido en varios países, en cada contexto ha sido diferente. Y eso es importante reconocer, Sol, porque a veces tendemos a poner a todos los jóvenes un solo, como una sola caja. De hecho, seguramente han escuchado de las generaciones, ya hablamos de la generación alfa, de la generación X, de los millennials, y a veces nos ayuda, pero a veces cuando lo tomamos como una prescripción, podemos cometer ciertos errores, porque no es lo mismo tener a un adolescente en los Estados Unidos que tener a un adolescente en Paraguay. Hay cosas en común, pero hay cosas que corresponden al contexto. Una de las realidades, Sol, de nuestros adolescentes es que es una generación que tiene una información que nunca antes habíamos tenido. Esa es nuestra realidad. Tenemos un aparatito aquí que se llama celular, que le da acceso al adolescente a información que 10 años atrás no teníamos. El problema no es la información que puedan o no tener. El problema es, estamos ayudándoles para que con esta información y basados en la palabra de Dios, ellos estén tomando las mejores decisiones. La pregunta no es qué tan entretenidas son nuestras actividades, que yo creo que tienen que ser entretenidas. No estoy peleado con eso. Pero la pregunta es, ¿quién está pastoreando a nuestros adolescentes? ¿Quién está proveyendo ese cuidado espiritual que ellos necesitan? ¿Quién les está modelando que el matrimonio en el diseño de Dios es algo que es lindo también de aspirar? ¿Quién les está modelando que la masculinidad tal como Dios la diseñó o la feminidad tal como Dios la diseñó es algo que vale la pena poner los ojos? Son detallitos ahí que independientemente del contexto, nosotros lo podemos hacer. De manera particular, una de las cosas que mi esposa y yo hemos hecho una y otra vez, son prácticas, hemos involucrado en la capacitación de un equipo de liderazgo. Entonces, quizá los primeros años ha sido el crecimiento lento, pero a largo plazo nos ha permitido a nosotros movernos a otras áreas de servicio y también a nuestros miembros del equipo de líderes
hacer una tarea pastoral y también responder a un llamado de Dios y a nuestros jóvenes a tener a alguien que esté ahí cerquita de ellos. A veces me preguntaban, David, pero ¿no te da un poquito de miedo o hasta de celos que los jóvenes a veces se identifican más con miembros de tu equipo de liderazgo? Y a veces sí me da un poquitito de celos, les decía. Pero por otro lado estoy contento porque ellos se identifican con alguien, saben que hay alguien disponible allí para cuidar de ellos. Entonces, quizá si puedo darte un consejo, así que nosotros hemos hecho nuestro en nuestro ministerio, en los diferentes lugares que hemos trabajado, es invertir en un equipo de líderes, trabajar con ellos, prepararlos y darles espacio para que ellos también puedan ministrar y cuidar de los jóvenes. Y créanme, muchas veces, ahora tenemos un retiro familiar, ellos han planeado todo, nosotros vamos a llegar ahí, por supuesto, vamos a servir, pero ellos han hecho muchas cosas. Entonces, ahí un consejo, otra vez, hay mucho por decir, pero si hay algo que puedo compartirte, es eso, invierte en capacitar a tu equipo de líderes. Así es. Gracias, pastor. Sol, adelante. ¿Querías decir algo más, Sol? No, pastor, ya nada. Solo esa era la pregunta. Bien. Quisiera añadirle una pequeña frase a todo lo que dijo el pastor David. Hay que ponerle interés, nada más. Interés en la persona, en el joven que queremos discipular. Si vos no te acordás de su cumpleaños o de su nombre o su apellido, ese chico después ya va a dejar de admirarte. Pero si vos le pones Interés a los pequeños detalles. interés a esos pequeños detalles y le acompañás, tenés un fiel escudero al lado tuyo. Es lo que puedo decirte. Sí. Bien, una pregunta más y es que hay, o si no, a la 1, a las 2, a las 2:30, a las 3. Bueno, quiero cederle la palabra a nuestra presidenta de JNI Nacional. O si no, dice que me va a quedar esta parte ya sin cabello. Así no. Así que no le doy la palabra. Entonces, vamos a cederle la palabra para que ella también pueda darnos algunos consejos y hacer sus preguntas al pastor David. Pastor referente, buenas noches a todos. Disculpen, yo anoté como pregunta primero, pero antes de darle la respuesta a la hermana Ofelia, usted respondió a la pregunta que yo anoté. Anoté cuando habló de integral en el enfoque número 5, que es de, muchas veces separamos evangelismo de discipulado y también separamos lo que es el desarrollo del liderazgo, separamos eso. Pero muchas veces hay que ser más, integrar los tres, integrarlos de manera intencional. Entonces yo anoté como pregunta primero, cuando habló de integral se refiere a las oportunidades de manera intencional, anoté como pregunta. Pero luego que la hermana Ofelia hizo el comentario de que muchas veces damos responsabilidades o compromisos a personas muy jóvenes dentro de la iglesia, como un liderazgo, por ejemplo, usted le dijo que es muy importante que compartamos el ministerio. Y yo creo que ahí me respondió a la pregunta que yo puse, que es muy bueno que ellos caminen con nosotros mientras lideramos. Y eso nomás quería comentar, que es importante también, sería bueno, o sea, esto iba a estar buenísimo si todos los pastores estuvieran aquí y se dieran cuenta que darle oportunidad al joven también es darle propósito al discipulado en sus vidas. Y yo creo que eso es lo que falta, que los pastores confíen más en sus jóvenes, que ellos puedan ver que realmente hay potencial en los chicos. A mí me gustó cuando al inicio usted dijo, sí, hay una generación que está viviendo fuera de la voluntad de Dios.
adolescentes y jóvenes. Pero también no perdamos de vista que sí hay adolescentes y jóvenes que aman servir a Dios, que ya encontraron también su propósito. Entonces, yo creo que en eso se basa de acompañarles, no soltarles, no darles el compromiso o la responsabilidad y dejarles ahí, se ahogan, no saben qué hacer, se frustran y dejan la iglesia local. Entonces, yo creo que ahí también está el secreto de poder caminar con ellos, de estirarles y decirles, yo quiero que vos seas parte. Por ejemplo, a nosotros como matrimonio nos encanta apoyar. Todos los pastores saben que ellos saben que pueden contar con nosotros, porque amamos apoyar, amamos lo que es el cuerpo de Cristo, sabemos lo que es eso, y celebramos, como usted dijo, celebramos cuando un ministerio está saliendo a flote. Para nosotros es algo hermoso eso, y aplaudimos eso, y queremos ser parte que ese ministerio pueda crecer. Entonces, ese pequeño comentario nomás quería hacer, anoté como pregunta, pero en el comentario que le hizo a la hermana Ofelia, usted me dio la respuesta. Eso no. Pastor, no sé si quiere decir algo. Bueno, lo que mencionaron al final, gracias Mercedes también por hacer el énfasis, y creo que escuché a Adrián decir, celebramos lo que otros ministerios están haciendo. Y yo creo que estoy viendo también eso en las iglesias. Cada vez veo más y más y doy gloria a Dios por eso. Me tocó experimentar donde las iglesias no colaboraban, cada quien cuidaba de su grupo, de su rebaño, y hasta eso éramos un poquito celosos de eso. Pero qué lindo que podamos crear esa sinergia, esa unidad, vivir esa unidad, y entendemos que todos somos parte del cuerpo de Cristo, y nuestra ciudadanía es una visión del reino de Dios, y celebramos y nos dolemos también cuando alguien se duele y apoyamos a quien tengamos que apoyar, ¿verdad? Eh, Quizás ya solo para cerrar esto, en la iglesia hace 3 años, cuando otra vez retomamos el pastorado de nuestra iglesia local, yo les decía a la congregación, fue después de la pandemia y a nosotros nos golpeó mucho, la verdad. Y le decía al pequeño grupo que estaba allí, le decía, imagínense, el lugar de que nosotros tenemos es por lo menos para 250 personas. Entonces le decía, imagínense que durante estos 10 años que este ministerio ha estado activo, todas las personas que por lo menos una vez llegaron a congregarse, imagínense si todas estuvieran aquí. Yo les dije, este lugar no sería suficiente para eso. Y yo pensé, dentro de mí era como, espero que esto les esté animando. Creo que les animó, pero después, al poco tiempo, Dios habló a mi vida y me dijo, David, imagínate que todas las personas que un día pasaron por esa puerta y se congregaron por lo menos una vez, no solamente están ahí sentadas en, en los lugares que tenemos, pero están siendo enviadas para ser parte de la misión de Dios. No importa que no se queden ahí, sino que están siendo usadas para la misión de Dios. Y eso me dio un vuelco en la mente, porque eso nos ha convertido también en una iglesia generosa, que cuando hay necesidad de plantar una nueva iglesia, enviamos a los mejores, ¿verdad? Enviamos a quienes el Señor ha llamado y que el Señor nos ha dado la oportunidad de invertir en ellos, y queremos ver esa iglesia que está respondiendo al llamado de Dios, y Dios los está usando. Así es que esa es mi oración, ese es mi deseo, que toda persona que tiene el contacto con la poderosa semilla del Evangelio de Dios, esa semilla de fruto, y que se involucren en la misión de Dios, que alcancen todo su potencial en Cristo Jesús, y que a Dios sea toda la honra y toda la gloria. Gracias otra vez por considerarme, invitarme. Lo he disfrutado mucho. Que el Señor les bendiga. Amén. Hermana Vivi, no sé si quiere decir algo. Solamente otra vez agradecer, Pastor, por esta oportunidad de tenerlo acá, y ha sido de mucha bendición, de guía, ¿verdad? Porque como veníamos hablando al principio, este año estamos en DNI apuntando mucho, reforzando el área de discipulado en todas las áreas de los niños, adolescentes, jóvenes y adultos. Y sabemos la importancia que eso tiene, ¿verdad? Y las consecuencias
los frutos que trae de hacer este seguimiento, este acompañamiento en todas las áreas, en estas generaciones. Así que para mí ha sido de mucha bendición, de enriquecimiento, y yo creo que también para todos los que hemos estado ahora participando. A mí también me quedo con eso. Muchas veces nos hemos enfocado, ¿verdad?, en los jóvenes, en mantenerlos ahí activos, que no se nos vayan con actividades, con cosas, entretenerlos, ¿verdad? Pero que tiene que ver, está bien, porque es algo juvenil y tiene que ver, ¿verdad? No podemos despojarlo, pero saber que lo importante, ¿verdad? Que ellos puedan encontrar el propósito, llevarlos a la misión, llevarlos al servicio, llevarlos al compromiso también, no olvidar de eso. Bueno, son muchas cosas que me llevo y que también me vuelvo a enfocar, a redireccionar en esta tarea que tenemos de discipular, de acompañar a otros. Así que gracias, Pastor, por bendecirnos. Amén, gracias hermana. Ya para ir terminando, ya resumiendo todo, es importantísimo el discipulado no solamente a jóvenes y a adolescentes, sino a niños y también adultos. Porque si empezamos desde niños, vamos a tener más pastores de lo que tenemos, más misioneros, vamos a tener más evangelistas, por decir así, y vamos a multiplicar y crecer como iglesia, como denominación. Pero más que eso, ganar más almas para nuestro Señor, que esa es nuestra finalidad. Quisiera pedirles a todos que puedan encender sus cámaras para ir, hermana Isi, puede sacarnos una foto. Si pueden. Sí, el tuyo está. Tienen que... Una sonrisa. Peínense bien, por favor. Excelente, bueno, se preparan. 1, 2, 3. Saco otra más. Otra más. Ahí hay alguien que se está asomando, que se le ve. Sí. Sí, falta Ahí está. Ramiro Guamán. Silvana Ahí y Gaby. Bueno, 1, 2, 3. Excelente. No se aguanten la respiración, pueden respirar. Muy bien. Gracias a todos, Adrián. Quiero agradecerles a todos por su tiempo, por su valioso tiempo. Yo sé que muchos, en mi caso también, ya solemos preparar la cama y nos extendemos ya para el día siguiente, para poder descansar y al día siguiente volver a empezar. Entonces yo sé que muchos tienen tarea, otros tienen estudios y otros recién van a estar, por decir así, activándose ahí en su casa. Yo agradezco infinitamente su tiempo, Pastor David, muchísimas gracias por su predisposición, por su taller, por la enseñanza que nos dio y gracias por su ministerio. Es un hermoso ministerio de JNI. Lo digo porque vivo en carne propia. Y también DNI es un hermoso ministerio, lo estoy disfrutando. Es un poco cansador, pero lo disfruto. Entonces, gracias a todos. De corazón, muchas gracias. Pastor David, me gustaría pedirle que si nos puede hacer el favor de orar por nosotros, por el ministerio de DNI, de JNI, también de MNI aquí. En fin, por los ministerios aquí en Paraguay, si puede hacernos ese favor. Con mucho gusto, con mucho gusto. Vamos a orar. Querido Dios, qué lindo poder, Dios, experimentar también tu gracia a través de estos tiempos, Señor, de capacitación, este tiempo también, Señor, donde compartimos nuestra preocupación, Señor, porque sí, entendemos que los adolescentes, los jóvenes te necesitan, Señor. Y hay muchos jóvenes que no están viviendo todo su potencial en Cristo Jesús, que quizá no han escuchado ni siquiera que hay esta posibilidad. Pero Señor, tú nos has llamado y has llamado a más personas, Señor, a ser parte de esta invitación, de este llamado que tú tienes, Señor. Reconocemos nuestras limitaciones, reconocemos, Señor, muchas veces quizá aún nuestros errores, pero te agradecemos porque confías en nosotros.
porque provees oportunidades para que continuemos aprendiendo y creciendo, Señor, porque nos has dado compañeros en esta jornada también que nos animan, que podemos aprender también de ellos, Señor, y celebro esta reunión que hemos tenido, Señor, la iniciativa que hay en el liderazgo allí en Paraguay, Señor. Oro por mis hermanos Pablo, mi hermana Viviana y por los líderes nacionales de cada uno de los ministerios, Señor. Qué lindo ver trabajando junto a los ministerios, Señor, como tú lo soñaste, como tú lo pensaste, Señor. Querido Dios, que sea tu Espíritu Santo trayendo esa convicción, trayendo esa fortaleza, ese deseo, que produzca, Señor, en nosotros ese deseo de continuar sirviendo juntos, Señor. Y si hayan en esta noche, Señor, alguna preocupación en particular, quizá por algún familiar, quizá por algún amigo cercano, alguien de nuestra iglesia, Señor, especialmente jóvenes, niños, adolescentes, Señor, que están pasando por una situación difícil, que quizá han tomado malas decisiones. Querido Dios, oramos por ellos, Señor, en esta noche. Confiamos en que tú estás haciendo la obra, que tú ya estás allí. Que nosotros podamos, que mis hermanos puedan ser sensibles, Señor, a tu voz y entender cómo tú estás llamándoles, Señor, a ser parte de esa jornada, a ser canales, Señor, de tu gracia, querido Dios. Una vez más, lo agradezco por esta oportunidad y pongo en tus manos las iniciativas, los proyectos, Señor, que tú estás dando, Señor, a nuestros líderes allí en Paraguay, que prosperes la obra de sus manos, Señor. Oro con agradecimiento y en fe, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Muchísimas gracias. Gracias, pastor. Muchísimas gracias a todos. Que Dios le bendiga y que descansen. Sí. Buenas noches. Solo una notita, mano Pablo, yo acabo de enviar la Amén. presentación en PDF, Buenas noches. si la quieren compartir, si les Perfecto. ayuda ahí, con todo gusto. ¿Está bien? Bueno, yo lo recibí. Activa tu micrófono. Ya ampliamos. Ah, ya está. Sí. Ya lo tengo, David, acá. Vamos a compartir con los hermanos. Buenísimo. Gracias. Bueno, Dios les Muchas bendiga. gracias. Chao, chao. Bendiciones. Chao, bendiciones. Chao, chao. Bendiciones. Buen descanso. Bendiciones a todos. Igualmente. Abrazo grande. Chao, chao. Chao, chao. Ujú, Te lo mando a ti. ¿Y Adrián? ujú, muy bien.